Bien, disculpen la interrupción. Les decía que muchos de ustedes ven los videos, a veces tienen dudas, pero no tienen la confianza de hacer la pregunta en diferido. Y a veces cuando están en clases, están tan concentrados que yo estoy explicando algo y al momento de no entenderlo, pues hasta me interrumpen y eso está bien. Entonces, yo por eso voy a hacer un pequeño refrescamiento en vivo de este tema porque es de vital importancia el tema de las funciones. Pero vamos a ver los temas nuevos que son manejo de excepciones y el manejo de módulos en Python. Voy a colocarle aquí el acento. Perfecto. Entonces, primero vamos a entender ¿qué son las excepciones? Las excepciones son errores que se manifiestan al momento de nosotros ejecutar nuestra aplicación. Estos errores pueden deberse a diferentes factores. Por ejemplo, si usted está tratando de utilizar un tipo de dato donde no se espera ese tipo de dato, eso puede desenvolver en una excepción, en un error. Si usted, por ejemplo, está tratando de hacer una operación matemática que no esté permitida, como es el caso de la división por cero, pues eso también provocaría un error. Si usted, por ejemplo, está tratando de convertir un tipo de dato a otro y el valor que está tratando de convertir no cumple con las especificaciones del tipo destino, también eso podría provocar una excepción, un error. Entonces, una excepción es un error que ocurre cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación. Vamos a poner un ejemplo sencillo de este tipo de excepciones, estos tipos de errores que pueden ocurrir. Vamos a hacer un programa sencillo que sume dos números. Yo voy a colocar acá una variable llamada num1 y vamos a convertir el valor a entero y vamos a usar la función input para decirle al usuario ingrese un número. Y vamos a tener otra variable llamada número 2 que vamos a hacer lo mismo. Vamos a convertir el valor ingresado por teclado a entero y le vamos a decir que ingrese otro número. Al final, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el resultado y lo vamos a mostrar en pantalla. Aquí la inteligencia artificial sugirió una división. Para los fines nos es indistinto porque es meramente ilustrativo lo que quiero hacer aquí. Entonces, fíjense, tenemos un programa que lee dos números desde el teclado o espera por lo menos recibir dos números desde el teclado, los divide y nos muestra el resultado. Es un programa bastante sencillo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Me pueden decir todo claro si no hay dudas para recibir retroalimentación? Todo claro. Per- Todo claro. Perfecto. Entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a ver que el programa se comporta como nosotros esperamos siempre y cuando reciba los valores adecuados. Y ahí es que está el detalle. Depende del usuario asegurarse de escribir los valores correctos. Si yo pongo acá, ingrese un número y yo pongo, por ejemplo, vamos a poner 8 y después me dice ingrese otro número, yo le pongo el 2 al final él divide 8 entre 2 y me da el resultado, que es 4.0. Bien, hasta ahí está funcionando bien nuestro programa, no hubo ninguna excepción. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro ahora, ejecuto el programa y aquí donde dice ingrese un número, ingreso una letra? Y aquí donde dice, bueno, ni siquiera me llegó a permitir escribir el otro, sino que inmediatamente se produjo la excepción, se produjo el error. Me dice aquí literalmente que el tipo de error que se produjo fue un tipo de error de valor. Significa que en un lugar donde yo tenía que pasar un valor, pasé otro que no era del tipo correcto. Entonces, aquí abajo me dice que el error consistió en que yo traté de convertir a entero un valor que es incompatible. En este caso, el valor es A, que fue que ingresé por teclado. Como A
es un carácter alfabético y no un número que sea posible convertir a valor entero, pues en ese caso se lanza esta excepción, ocurre este error. ¿Se entiende? ¿Alguien Sí. tiene una duda? Les estoy mostrando los problemas que ocurren con las excepciones o por, mejor dicho, qué provoca que se produzca una excepción. Siempre que nosotros tratemos de hacer una operación inválida, una operación matemática inválida, o que tratemos de utilizar un tipo de dato incorrecto en una operación concreta, o que sobrecarguemos la memoria de la máquina, que puede ser otra excepción que se pueda generar, pues van a estar ocurriendo este tipo de excepciones. Lo que pasa es que en este ejercicio que nosotros hicimos, no estamos manejando las excepciones. Y eso es notorio porque fíjense que el programa se interrumpió abruptamente, inmediatamente se presentó el error. Desde que yo puse acá un tipo de dato, un valor incorrecto, el programa lanzó la excepción y se detuvo, no continuó con su ejecución. Bien, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a lo que acabamos de explicar antes de continuar, porque como les dije, lo que vamos a ir es complicando todo un poquito a medida que avanzamos y no quiero que nadie esté perdido. Todos vamos en la misma línea. Todo claro. Perfecto. Vamos a colocar otro ejemplo ahora con este mismo ejercicio, donde, por ejemplo, yo quiera dividir un valor válido, pero dividirlo entre cero. ¿Qué pasa? Que la división por cero no está permitida en los números reales. Por lo tanto, esto sería un error, que es intentar realizar una división por cero. Aquí en Python tiene un nombre que es Zero Division Error. Si yo procedo a darle Enter acá, van a ver que me presenta precisamente ese error. ¿Cuál fue el error? Zero Division Error. ¿Qué representa ese error? Que estoy tratando de hacer una división por Cero. por cero, efectivamente. Entonces, estos son solo dos ejemplos, pero hay más excepciones que se pueden esperar al momento de nosotros ejecutar un programa. Y es normal de que hayan excepciones. ¿Por qué? Porque el usuario puede cometer errores. Nosotros podemos solicitarle un número y él ingresar una letra por error. La diferencia que vamos a aprender en el día de hoy es que no vamos a dejar que el programa se interrumpa abruptamente cada vez que el usuario comete un error, sino que vamos a manejar las posibles excepciones, los posibles errores que se pueden producir cuando estemos trabajando nuestra aplicación. En este caso, nosotros podríamos controlar mejor qué va a pasar con nuestro programa cada vez que ocurra un error. Bien. Bien. Python integra unas palabras reservadas que nos permiten a nosotros crear bloques de código que estén controlados o cuyas posibles excepciones estén controladas o reguladas por ellos. Esas dos instrucciones, bueno, en realidad vamos a ver tres, son try, except y finally. Vamos a ver primero las dos primeras y finalmente, valga la redundancia, vamos a estar viendo finally, ¿de acuerdo? ¿Qué son estas instrucciones? Estas instrucciones me permiten delimitar bloques de código para determinar qué va a pasar. Primero, evaluar si ocurre un error. Eso es lo primero. Y si ocurre un error, ¿qué va a pasar cuando ocurra un error? Eso es lo que hacen cada una de ellas. La instrucción try permite evaluar un bloque de código en búsqueda o en espera de si se produce una determinada excepción. Y con ese nosotros podemos escribir un bloque de código que se va a ejecutar cuando se produzca alguna excepción. Bien, vamos a ver cómo se haría esto en nuestro
ejemplo que tenemos aquí, el mismo ejemplo que teníamos previamente. Como yo sé que aquí en esta parte puede haber un error, ya vimos que puede ser un error de valor porque el usuario haya ingresado un valor no válido para convertirlo entero o que alguien trate de hacer una división por cero, pues toda esta parte de código yo lo voy a colocar en el bloque try. Es decir, lo que yo voy a intentar realizar es esto que está aquí. Como es un bloque de código, recuerden que los bloques de código en Python deben de estar indentados por lo menos hacia la derecha. Se acostumbra o una tabulación o cuatro espacios hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, este bloque trae, al ser una sentencia de bloque, fíjense que aquí yo le puse los dos puntos. Esos dos puntos es para especificar que a partir de aquí lo que yo voy a escribir va a ser un bloque de código. Ahora bien, la instrucción try no se puede utilizar sola. Se utiliza en combinación con la palabra reservada Para así except. construir. Y Try la van a ayudar. simplemente dice ¿De qué qué es lo que se va a tipo probar. Hay alguien que tiene el van a micrófono ayudar? abierto. Son como las ayudantes. Si puede silenciar el micrófono, por favor. Ya lo silenció, lo estaba buscando para silenciarlo. Entonces, como decía, la instrucción try delimita el conjunto de instrucciones que se van a estar observando, por decirlo de alguna manera, para ver si cuando se ejecutan ocurre alguna excepción. Y a continuación, en el except que vamos a escribir aquí abajo, perdón, hubo un pequeño problema aquí con algo. Se quedó frisado por un momento y cuando escribí se borró todo. Entonces, aquí vamos a poner el except, que es el bloque que me va a permitir a mí establecer qué va a pasar. Cada vez que alguien se intenta conectar, me bloquea la escritura. No sé qué está haciendo el Zoom ahí. Permítanme, déjenme ver si hay más personas ahí en espera para darles paso, no, solamente era uno. Entonces, fíjense, yo coloqué todas estas instrucciones dentro del bloque try porque esas son las que yo voy a estar observando, las que Python va a estar viendo para ver si ocurre alguna excepción. Y en el bloque except vamos a colocar las instrucciones que se ejecutarían cuando se produce un error. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí yo podría colocar error, se ha producido un error. Todavía no puedo decir que sea de división. Se ha producido un error. Esto que está aquí lo voy a subir para acá para que esté dentro del bloque, porque recuerden que cuando creamos los bloques, las variables que creamos dentro del bloque solamente existen en ese concepto, en ese contexto. Y si, por ejemplo, ocurre un error en esta línea, en la línea donde tengo la declaración de la primera variable, no se va a llegar a declarar la variable resultado y cuando eso ocurra aquí fuera, pues eh, nos va a dar otro error definitivamente y no va a estar manejado. Entonces, por eso lo puse para acá, acá adentro, el imprimir el resultado. Así, si todo va bien, no va a pasar nada. Vamos a tener la división y vamos a ver el resultado. Pero si hay algún error, ¿qué debería de pasar aquí? ¿Qué mensaje debería de aparecer? Se ha producido un error. Ha producido un error. Vamos a probar entonces esto de nuevo. Vamos a colocar aquí una letra, como hicimos al principio, le damos Enter y fíjense que no se interrumpió el programa, ni tampoco lanzó un mensaje de error larguísimo como lo hacía antes, sino que apareció el mensaje que yo puse que se muestre en caso de error, que fue, se ha producido un error. Preguntas hasta ahí. Todo claro, ¿verdad? Está bien. Todo claro, perfecto. Entonces, miren, si yo vuelvo y ejecuto esto, y ahora pongo la división por cero, fíjese que me dice se ha producido un error, porque cada vez que se ejecute una excepción,
se va a ejecutar las instrucciones que yo ponga en el set. Profesor, y nada más yo puedo hacer un print. No, yo puedo hacer todas las instrucciones que usted quiera que se ejecuten cuando el programa provoque algún tipo de error. ¿Se entiende? Fíjense, diferencia de nuevo. Si yo quito esto y ejecuto mi programa, perdón, aquí tenemos que quitar la indentación porque ya quité el bloque. Si yo ejecuto esto y pongo acá una letra, fíjense que el programa se interrumpe, ya todo lo que está después del error nunca lo llegamos a ver, y lo que hace Python es que nos genera un error genérico donde nos muestra la línea donde se produjo el error. Si se fijan acá, es la línea número 4. Y si se fijan acá en la parte que está en rojo, nos dice el nombre del error que ocurrió, que fue un error de valor, value error, y nos dice exactamente cuál fue ese error, que tratamos de convertir a entero la letra A, y eso no es posible. Para poder convertir un valor a entero, debe de ser una cadena de caracteres que contenga caracteres numéricos enteros. Bien, perfecto. O sea, caracteres numéricos válidos, porque podría ser flotante también en este caso. Pero bueno, cuando yo quiero controlar ese error, ¿qué hago? Introduzco todo dentro de un bloque, try, esto es repitiendo, ¿verdad? Y en el set puedo poner qué va a pasar cuando ocurra este error. En lugar de que se me muestre este mensaje de error genérico, mostrar un mensaje personalizado o inclusive hacer otra opción. Lisbeth tiene una pregunta. Eh, Mi pregunta es, para manejar los errores, uno, por ejemplo, uno que conoce este error de se divide entre cero, uno lo puede establecer si el número 2 o el número uno es igual a cero, pues poner un error que orienta al usuario de no dividir entre cero, por ejemplo. Sin embargo, para otro tipo de errores, es necesario uno como buscarle la lógica, no, si fulanito pone esto, va a dar este error, entonces yo voy a poner tal y tal cosa para que no lo haga. O hay una manera de uno poner precisamente el error para que dé un mensaje personalizado. Sí, muy buena pregunta, Lisbeth. Precisamente, nosotros estamos viendo primero el entendimiento básico de esta herramienta y a continuación, precisamente, tenemos que mostrar cómo controlar el error específico o qué acción tomar cuando ocurra un error en específico, que es lo que vamos a ver a continuación. Porque lo que yo quería representar aquí es que ahora, con el bloque try y except, nosotros estamos controlando el error, pero si se fijan, ya sea un error de valor o un error de división por cero, estamos mostrando siempre el mismo mensaje. Y el que se ha producido un error es informativo, está bien, porque el usuario sabe que está pasando algo con nuestro programa, pero al mismo tiempo no les estamos informando cuál es el problema, por qué el sistema está dando error. Solamente le estamos diciendo se ha producido un error. Así que muy buena pregunta, lo vamos a ver a continuación. ¿Alguien Ok, más? gracias. ¿Alguien más? Es posible, perdón, yo el de este lado. Es posible que cuando se estén utilizando estos, se pueda también identificar en qué línea es el error sin tener que ser tan específico, decir no dividir entre cero o es posible. Bien, lo que pasa es que en este caso, ya lo de la línea del error, eso sería para el programador. Al usuario no le sería representativo, pero sí, sería posible en teoría. Pero fíjese que, por ejemplo, para nosotros como programadores, el mensaje por defecto es bastante informativo. Nos dice exactamente la línea donde ocurrió el error y el tipo de error que estamos cometiendo. Pero ya para el usuario, nosotros no deberíamos permitir que le lleguen este tipo de notificaciones genéricas, sino que al usuario le gusta saber, mira, tu información se guardó.
o tu información no se guardó porque el número de cédula que tú pusiste está incorrecto, o no se guardó porque aquí donde te pedimos el número de teléfono introdujiste una letra. Me doy a entender, ese tipo de mensajes es que estamos personalizando ahora mismo. José Javier, tiene una pregunta. Sí, es más un aporte para el compañero. Tú dominas lo que está en el texto luego del except. En mi trabajo ponemos unos símbolos porque usamos PyTest para hacer pruebas Ujú. y cuando fallan ponemos una X y ponemos lo que falló. Por ejemplo, no se encontró el ID al buscar en los logs. Ya yo sé que hubo un problema que no se encontró el ID o ponemos las credenciales son inválidas. Ya con Ujú. eso yo sé que tengo que actualizar mis credenciales porque esas credenciales no se actualizan automáticamente. Es así. Bien, pues hasta ahora hemos entendido, ¿verdad?, que utilizamos try and set. Primero el try para evaluar el bloque de código que nosotros entendemos donde puede haber o puede producirse un error. Y en el set vamos a escribir el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar cuando se produce un error. Bien, claros hasta aquí. Podemos continuar. Sí, Excelente. Entonces, vamos a ver el aspecto que preguntó Lisbeth, que fue una pregunta, todavía hay gente entrando, que fue una pregunta muy interesante. Fíjense que, como decía, de esta forma estamos controlando el error, pero no estamos especificando al usuario cuál fue el error que se cometió. En este caso, Python tiene unas constantes previamente creadas, se llaman constantes predefinidas, que representan los errores que pueden ocurrir en tiempo de ejecución en nuestra aplicación. Y esas constantes son las que nosotros vemos que nos muestra acá en cada uno de los errores genéricos que nos muestra. Por ejemplo, value error es una constante que marca el tipo de error que se produce cuando tratamos de utilizar un tipo de dato no válido, una operación de forma no válida. Y otro que vimos anteriormente fue zero division error, que es el que ocurre cuando hay un intento de división por cero. Entonces, sabiendo el nombre de estos errores, yo podría crear excepciones personalizadas para cada uno de ellos. Vamos a buscar, ya sabemos esos dos que son los que vamos a utilizar en el ejemplo, pero para que lo tengan pendientes, está el listado de constantes de excepciones de Python. Usted lo puede buscar, ya sea en la documentación directamente, que si se fijan en este apartado, están hablando prácticamente de try and set, porque son básicamente las instrucciones que vamos a estar utilizando para manejar eso. Sin embargo, hay un listado de errores que debe estar acá en la documentación, donde podemos leer todos los posibles errores que se pueden producir. Vamos a buscar. Hay un listado que ellos lo tienen todos juntos. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí está representado. Antes lo tenían como en una tablita donde uno los veía todos, o quizás yo no entré al apartado donde estaban la tablita. Pero si se fijan, cada uno de estos que están aquí listados son posibles errores que pueden ocurrir en tiempo de ejecución. Bueno, lo que voy a hacer es que después, calmadamente, yo le voy a buscar la tablita y se la voy a compartir, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no la vi rápidamente. Y para no perder tiempo, sepan que cada uno de estos errores que ocurren en tiempo de ejecución están listados y nosotros lo podemos controlar de manera independiente, como vamos a hacer con estos dos que vimos en el ejemplo, el de Zero Division y el de Value Error. Entonces, vamos a ver cómo controlo que este mensaje aparezca personalizado para cuando se hace la división por cero. Por ejemplo, o de colocarle un mensaje personalizado aquí que diga, no es posible la división por cero. Entonces, en este caso,
yo quiero que este mensaje aparezca únicamente si la excepción que se produce es la división por cero. ¿Cómo yo pongo que este mensaje solamente aparezca en ese caso? Aquí en el except yo puedo especificarle el tipo de error al que va a estar asociada esta excepción. Y aquí yo le puedo poner zero division error. De esa manera, cada vez que se produzca este error, solamente si se produce ese error, es que veríamos este mensaje. De manera que si yo vengo ahora, ejecuto acá una división por cero, fíjense que me dice, no es posible la división por cero y el programa finaliza porque no hay nada más después de eso. Pero si yo ejecuto el error anterior, que era colocar acá el A, fíjense que me lanza la excepción genérica. ¿Por qué? Porque no tenemos un caso de excepción para el error de valor. En este caso, solamente la excepción que tenemos es para cuando ocurra. ¿Cuál error? La división por cero. Exacto. Entonces, Python permite que nosotros con un solo bloque try podamos tener o manejar múltiples excepciones. Así que yo aquí podría agregar esa segunda excepción y decir, mira, cuando ocurra un error de valor, lo que tú vas a hacer es que vas a mostrar, este mensaje que dice, ingrese un número válido. Porque cuando se produzca esta excepción es porque yo estoy tratando de ingresar alguna letra que no es posible convertir a entero. Si ejecutamos esto de nuevo y yo vuelvo acá y pongo la A, fíjense que no dice error de zero division, sino que dice ingrese un número válido. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, pregunta? Todo claro. Todo Excelente. claro. ¿Parece Muchas complicado? gracias. No, No, inclusive hasta más fácil que otros lenguajes. Gracias. Excelente. Entonces, vamos a continuar con los temas. Ya saben que podemos hacer try and except, pero aparte de try and except, nosotros tenemos otra palabra reservada para manejar excepciones, que es finally. Finally es un bloque que permite que ejecutemos un bloque de instrucciones siempre, no importando de que ocurra o no un error. Si hay algo en nuestra aplicación que tiene que pasar siempre, ocurra o no un error, pues lo vamos a colocar dentro del bloque final. Un ejemplo de la vida real donde esto sería efectivo es imaginar que su aplicación se conecta a una base de datos. Por ejemplo, las conexiones de bases de datos deben de ser cerradas antes de que el programa finalice. Por lo tanto, una buena práctica sería colocar la instrucción que cierre la conexión a la base de datos en el bloque finally, porque la vamos a tener que cerrar tanto si ocurre el error como si no ocurre. ¿Se entiende este contexto? O le pongo otro ejemplo. con un ejemplo creo que quedaría más claro. Perfecto, vamos a poner otro ejemplo. Imagínese que usted tiene un programa que maneja información del libro de contabilidad de su empresa en un archivo binario, es decir, un archivo normal, de esos que hay en el computador, no en una base de datos, sino un archivo donde guardan la información contable de su empresa. ¿Qué pasa? Esos archivos tienen una característica, que es que si se manejan de manera inadecuada, se pueden corromper. Y la información de la empresa, de una empresa, se podría perder tan sencillamente como que a alguien se le olvide cerrar el archivo antes de salir del programa. ¿Quién sabía eso de los que están aquí? Levantando la mano. ¿Nadie ha trabajado con archivos normales en su empresa? Bueno, qué raro. En ese caso, lo que queremos decir es que aquí nosotros vamos a colocar código que debe de ejecutarse siempre, independientemente
de si ocurre o no un error. Generalmente son cosas, acciones que vamos a ejecutar de cierre. Si hay algo que yo tengo que cerrar, cerrarlo. Si hay algo, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner otro ejemplo. Yo tengo una conexión, mi programa tiene una conexión a, digamos, el sistema de aire acondicionado de la empresa. Y, por ejemplo, yo tengo que la persona que controle el mantenimiento del edificio, cuando él se vaya, que automáticamente todos los aires se apaguen. Yo puedo colocar que tan pronto él realice el cierre de sesión, si todo va bien, se va a cerrar su sesión en el programa, pero también se van a apagar los aires, porque yo lo voy a colocar aquí en el finally, que cada vez que él cierre sesión o si sale del programa, esa acción se ejecute siempre. ¿Se entiende? Son cosas que vamos a colocar aquí que queremos que se ejecuten siempre, no importando si el programa falla o si se ejecuta correctamente. Bien, Bien, entonces, por ejemplo, yo podría colocarle aquí, como me sugiere la inteligencia artificial, un mensajito que diga fin del programa o gracias por usar el programa. ¿Y qué pasaría aquí? Lo que pasaría aquí es que si el usuario viene y usa el programa y pone valores válidos, y tiene su resultado, le aparece un mensajito que dice, gracias por usar el programa. Pero si ocurre un error, también él le da las gracias. Mire, el ingresa un número válido, pero gracias por usar el programa. Eso que está en Finally, que es un mensajito, ahora mismo no tiene ninguna funcionalidad en específico, se va a ejecutar siempre, tanto si el programa fluye correctamente como si se produce una excepción. Y es útil en los casos puntuales que yo le dije, cuando hay que realizar acciones de cierre, cerrar una sesión, desconectar una base de datos, cerrar un archivo. Ese tipo de operaciones, pues se harían siempre dentro del bloque Finally. Permítame un momento, por favor. Bien, disculpen la interrupción. ¿Alguien tiene una pregunta o duda? No hay preguntas, todo claro. ¿Creen que pueden hacer un ejercicio con por lo menos estos tipos de excepciones que vimos en el día de hoy? Hay más, pero yo le voy a pasar el listado completo para que lo tengan. Por ejemplo, otro tipo de excepción es el type error, que es cuando estamos tratando de utilizar un tipo de dato incorrecto también. También está memory error, que es cuando nosotros estamos haciendo operaciones que sobrepasan la memoria disponible en el computador. A este nivel, por los ejercicios que estamos haciendo, no lo van a provocar ese error a menos de que se pongan a trabajar con grandes volúmenes de datos, pero es esencialmente un error que se produce cuando se llena la memoria del computador. Y así hay otros tipos de errores. Yo le voy a pasar la tabla donde dice el nombre del error y cuándo se produce. De todas formas, usted puede ver y retroalimentarse de los errores genéricos que le muestra Python mientras usted va probando su aplicación. Que yo sé que a más de uno le ha presentado uno que otro error. Hay alguien en espera que dice usuario de Zoom, no sé quién es, pero le di acceso. Bien, entonces se entendió el tema del control de errores. Usamos try para evaluar si se produce un error. Con el bloque except podemos especificar o customizar los mensajes que van a presentarse de acuerdo al error que se produzca. En Finally podemos establecer una porción o bloque de código que se va a ejecutar siempre, tanto si ocurre un error como si no ocurre. Y que se utiliza específicamente para colocar aquí acciones que se tienen que realizar siempre al finalizar el programa, ya sea cerrar sesión
liberar memoria, hacer algún automatismo, todo lo que nosotros querramos, lo que se vaya a hacer siempre, tanto si el programa funciona como si ocurre un error, pues lo colocaríamos en el final. Bien, pasamos al siguiente tema. ¿O alguien tiene una duda? ¿Me parece? Perfecto. Vamos con las funciones. Ya ustedes vieron el video de las funciones y saben crear funciones, pero me gustaría que vayamos viendo estos aspectos eh, para ver qué tanto ustedes han entendido, para yo ver entonces dónde vamos a reforzar, porque como vieron, el video era de 1 hora y pico y no vamos a replicarlo. Lo que quiero es reforzar aquello donde ustedes todavía tengan dudas o no hayan entendido del todo bien acerca de las funciones. Por ejemplo, ¿qué son las funciones? No, pero no todos juntos, pueden levantar la mano solamente. No se preocupen. ¿Qué son las funciones? A ver, hay una mano levantada. ¿Quién levantó la mano? Perfecto, Joel. Dígame, Joel. Yo tomé una notica mental y eso es como un bloque organizado de código que nos sirve para reciclarlo, reutilizarlo. Un bloque de código reutilizable, dice Joel. Muy bien, muy buena definición. Vamos a ver, Ismael. Sí, bien parecido. Es un bloque de código que realiza una tarea en específico y que puede reutilizar sin tener que escribir Excelente. todo el código otra vez. Excelente. Pero hay una característica más que me gustaría que destacaran. Dígame, José. Es invocable. Es Yo tengo invocable. que describirlo y luego invocarlo. Perfecto, pero hay una característica ahí muy importante que me están dejando de lado de las funciones, que es que pueden hacer que, vamos a ver, José, levantó la mano de nuevo. Ok, vamos a dejar a Ángel entonces. La característica importante que usted querrá decir sería que las funciones pueden devolver un valor. Exactamente, entonces fíjense que ustedes mismos han definido, ya terminaron la definición completa de lo que es una función. Una función es un bloque de código al cual nosotros le asignamos un identificador, un nombre mediante el cual podamos invocarla, como ustedes mismos dijeron, con la finalidad de reutilizar el código que ella contiene. De manera que si yo tengo, por ejemplo, una función para calcular el ITEVIS, yo no tengo que estar escribiendo la fórmula de calcular el ITEVIS cada vez que yo necesite convertir, o más que convertir, calcular el ITEVIS. Y si yo tengo una función que hace el cálculo del impuesto sobre la renta, esa misma función yo la puedo aplicar para el sueldo de Juan, para el sueldo de María, para el sueldo de Pedro. ¿Y cuántas veces la hice? 3 veces. Una Una sola sola. vez. Una Una sola sola vez. vez. La puedo reutilizar. Y por último, la característica especial de las funciones es que no solamente permiten ejecutar un proceso o realizar cálculos, sino que son capaces de permitir que el valor calculado pues pueda ser devuelto para que nosotros lo podamos utilizar. Bien, todos los demás están claros con el concepto de definición de función. Una pregunta, en el video yo les muestro una analogía con una pequeña caja negra. No recuerdo. No. Bien, pues vamos a hacerlo rápidamente porque esto es muy ilustrativo. Ok, miren, esto que yo tengo acá
es una caja, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué hay dentro de la caja? Si yo le digo que ahí dentro de la caja hay un león, ¿usted me cree? No. En programación sí. Tengo que creerle, pues yo no sé qué hay dentro. Exactamente. Usted no puede estar seguro de qué hay dentro de la caja, pero si yo le digo que ahí dentro hay un león, usted tampoco tiene por qué no creerme. Y estoy tomando el ejemplo de la caja porque en programación las funciones de forma, funcionan de forma análoga. ¿Qué sucede? Las funciones son bloques de código que escribe o un tercero o escribo yo. Ese tercero puede ser los desarrolladores que crearon el propio programa. En ese caso, las funciones se llaman funciones predefinidas. Fueron definidas previamente y ya vienen con el lenguaje. Son funciones que hicieron los que crearon el lenguaje y las dejaron integradas dentro del lenguaje. Ejemplo de funciones predefinidas serían las funciones que nosotros hemos venido usando antes de saber cómo se crean las funciones. Hablamos de la función print, de la función type, de la función input, de la función int, de la función srt, de la función float. Todas esas funciones que nosotros hemos mencionado son funciones predefinidas. ¿Por qué? Porque ya vienen con Python. No las creamos nosotros, no las creó un programador de fuera del proyecto de Python, sino que viene directamente con Python. Entonces, las funciones de terceros son las funciones que hacen programadores que no son ni de mi equipo, ni son de la gente que creó el lenguaje de programación, en este caso no son de Python, pero que están disponibles para que otros programadores las utilicen. En ese caso se llaman eh, funciones de terceros, funciones que otro programador que no es del equipo hizo, la subió a una web y la puso ahí. Miren, todo el que quiera esta función la puede usar. Ejemplo, yo he visto gente colocando funciones para validar la cédula dominicana. Entonces, usted quiere usar esa función y no quiere hacerla de nuevo, usted puede tomar, descargarla del sitio web de la persona que la colocó o de GitHub, a donde lo haya puesto, y usarlo en su programa si usted quiere, no hay problema. Eso se llama funciones de terceros. El último tipo de función son las funciones definidas por el programador, que es cuando nosotros mismos hacemos nuestras propias funciones, que es el tema que estamos viendo. Entonces, sabiendo esto, las funciones tienen una forma de proceder que permiten algo que se conoce como abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción lo que significa, de grosso modo, y que quisiera que ustedes lo entiendan de esa manera, es como una simplificación. Una abstracción es una simplificación. ¿A qué me refiero con esto? Una abstracción es una simplificación de algo que puede ser extremadamente complejo. Si yo agarro un concepto complejo y lo abstraigo para poderlos traer ante ustedes, eso que yo estoy trayendo, ese ejemplo que estoy trayendo es una abstracción, una simplificación de algo que puede ser mucho más complejo de lo que está siendo presentado. Entonces, las funciones son abstracciones, son simplificaciones de cosas que pueden estar ahí, que son sumamente complejas, pero que no necesariamente nosotros tenemos que saber cómo lo hacen, pero tenemos que saber qué hacen. Por ejemplo, nosotros hemos estado usando la función print. Nosotros sabemos qué hace la función print. ¿Qué hace la función print? Imprime. Lo dice Muestra imprime. pantalla. Resultado Muestra de en lo que le pantalla. digamos, imprime en pantalla lo que nosotros le digamos que muestre. Todo el mundo de este curso ya se sabe eso. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Quién me dice? No sé. Bueno, ella No. tiene un Aquí, mecanismo Utiliza, para es una, transformar. Ahora, aquí viene la cosa. Nosotros la estamos utilizando y para utilizarla no necesitamos conocer cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo en la función print es una abstracción. En realidad es más complejo lo que ella está haciendo, pero nosotros solamente nos enfocamos en el beneficio que ella nos otorga, que es mostrar
el resultado en pantalla. De los que están aquí, ¿quiénes saben manejar un vehículo? ¿Saben conducir? Levanten la mano. Tengo una mano levantada, dos. ¿Quién más? Tres. Vamos, no sean tímidos. Exacto. Tengo un grupo de personas aquí, un pequeño grupo que sabe conducir. A ese grupo de personas que dijo que sabe conducir, yo le pregunto cómo funciona el vehículo y por qué se mueve el vehículo. La mayoría no va a saber decirme por qué. Con detalle, quizás una idea general, pero con detalle no va a saber decirme. O para decir algo específico, si yo le digo, descríbeme qué pasa en el vehículo cuando tú pisas el acelerador, la mayoría no tiene idea de qué pasa en el vehículo cuando eso pasa. Pero si tú le dices, ¿qué pasa cuando tú pisas el acelerador? Oh, maestro, mire, que el vehículo gana velocidad y yo puedo llegar más rápido a donde yo voy. ¿Por qué? Porque el acelerador es una abstracción de un proceso sumamente complejo que se está llevando a cabo dentro del vehículo y que la persona no tiene que conocer para conducir un vehículo. En la programación es similar. Las funciones permiten que nosotros podamos hacer cosas sumamente complejas sin tener que saber cómo se implementó esa complejidad. Lo único que tenemos que saber es en qué nos ayuda esa función, en qué nos ayuda esa función y que cada vez que nosotros necesitemos realizar esa opción, pues tenemos la función para realizarla. Entonces, en ese sentido, es que yo ejemplifico las funciones, sobre todo las predefinidas, porque si son definidas por el usuario, nosotros tenemos concepto de qué fue lo que hicimos para implementarla, pero si son predefinidas y si son funciones de tercero, las vemos así, como una caja negra, que alguien nos presenta, mira, esta función hace tal cosa, y cuando tú vayas a hacer tal cosa, usa esa función. Sin embargo, nosotros en ningún momento nos paramos a pensar, ven acá, ¿y cómo lo hace? Sino que simplemente lo usamos. Aquí yo le dije, miren, ¿usted quiere mostrar algo en pantalla? Usen print. Nadie me pregunta, profesor, ¿y cómo funciona eso? Le dije, si ustedes quieren leer un dato por el teclado, usen input. Y nadie me preguntó, maestro, ¿y cómo funciona? Cada vez que yo pulso una tecla, ¿cómo él me la lee? ¿Qué es lo que pasa ahí? Nadie lo preguntó. Porque, y de hecho, eso es lo que se pretende, de que la programación sea simple, que las personas puedan entenderla de manera llana y abstraerse de toda la parte compleja del proceso de desarrollo. Si nosotros queremos ver esa parte compleja, lo podemos hacer, pero en un inicio sería bastante frustrante hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, cuando nosotros vemos una función, la vamos a entender como una caja negra que aquí dentro se hace algo, no sabemos cómo lo hace, pero hay algo que la función hace que nosotros necesitamos utilizar de ella y por algún lado esa función recibe unos datos, lo que se conoce como datos de entrada, y la función puede recibirlos o no. Estos datos de entrada son opcionales, ¿de acuerdo? Entonces, esos datos que ella recibe o tiene la capacidad de recibir dentro de la función son procesados y la función tiene la capacidad también de, una vez procesados estos datos, devolvernos un resultado. Es una cajita negra, una abstracción que realiza una función, permite recibir unos datos, los procesa y también nos permite obtener un resultado de los datos ya procesados. No sé si con este ejemplo lo tienen más aterrizado o si lo compliqué más, pero es una forma de entenderlo tomando algunos aspectos de la cotidianidad que nosotros ya conocemos, como es el hecho de nosotros conducir. Preguntas, críticas, comentarios, sugerencias. Si no hay preguntas ni dudas, vamos a tomar nuestro pequeño receso de 10 minutos y volvemos con más. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá nuestro cronómetro.
Vamos a darle 10 minutos. Vayan, tomen agua. Regresamos en 10 minutos. Yo voy a hacer lo propio también. Bien, disculpen, me escucharon la parte que dije que si quieren quedarse conversando y discutiendo acerca de lo aprendido o compartiendo cualquier duda, lo pueden hacer. Gracias.
Bien, chicos, ya están de vuelta. Estamos por aquí. Estamos ready. Bien, pues vamos a repasar varios aspectos de la función. Primero, definir una función. ¿En qué consiste? Levantando la mano. Vamos a ver, definir una función. ¿En qué consiste? Dígame, José. Una función, un conjunto un pedazo de código Ujú. con instrucciones ejecutables una vez se llame o se invoque la misma. Sí, está bien, esa es la definición de la función, pero me refiero, para Python, ¿a qué llamamos definir una función? A Vamos a ver. inicializarla con la Es- palabra def. Exactamente, ahora sí. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una función llamada función 1, le voy a poner así, función 1, y definir una función es solamente utilizar la palabra reservada def, darle el identificador o nombre que va a tener la función, se lo colocan los paréntesis, estos famosos paréntesis son característicos de las funciones. Recuérdense que la función print, ¿qué lleva? Paréntesis, ¿verdad? La función type, ¿qué lleva? Paréntesis. Input, ¿qué lleva? Paréntesis. ¿Para qué son esos paréntesis? Si alguien recuerda que yo lo dije, ¿para qué son? Dígame, Ismael. Perdón. Sí, para recibir bueno, los datos en este caso. Para recibir los datos de entrada. Y aquí vamos a decir algo bastante importante, que es el hecho de que una función, como yo dije previamente, puede o no recibir datos de entrada. ¿Por qué? Porque puedo tener una función que solamente realice una serie de instrucciones y finalice, y no necesite datos de entrada ni necesite devolver un resultado. Por ejemplo, voy a crear una función llamada saludar, que como pueden ver no requiere ningún dato de entrada. Y lo que va a hacer eso es que va a mostrar un mensaje que diga hola a todos. Esas dos líneas de código que yo acabo de escribir componen una función. La palabra reservada def, que indica que lo que voy a definir a continuación es una función, el nombre de la función y coloco los paréntesis. Los paréntesis, pongan eso en algún lado, anótelo por ahí, son o vienen a ser los constructores de la función. Si se fija, ninguna otra instrucción lleva paréntesis, digamos, en el identificador. Se usan los corchetes en las listas, ¿verdad? Pero en el identificador, la única que usa paréntesis, pues son las funciones. Entonces, dentro de este bloque que acabamos de definir, colocamos todas y cada una de las instrucciones que formarán parte de la función. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser n número de instrucciones. Yo puedo colocar todas las instrucciones que amerite la funcionalidad que yo estoy definiendo. En este caso, solamente es emitir un mensaje de saludo. Hasta aquí vamos bien. Entonces, esto que yo hice aquí, dijimos que se llama definir la función. Pero la función, aparte de definirla, tenemos que invocarla. Para invocarla, simplemente escribimos el nombre de la función y colocamos los paréntesis. Si no tiene ningún dato de entrada, aún así tenemos que colocar los paréntesis. Bien. ¿Qué pasa aquí? Que ahora yo tengo dos funciones definidas, pero si vamos y ejecutamos esta, vemos que aparece el mensaje hola a todos. Esto es porque la función 1 la definimos, pero no la Invocamos. invocamos. De todas formas, yo utilicé la palabra reservada paz. La palabra reservada paz es una
una instrucción en Python que tiene un significado bastante interesante y es básicamente decirle a Python que no haga nada, que pase eso por alto. Y esto se utiliza regularmente cuando yo defino un bloque, pero todavía no he definido qué va a ocurrir dentro de ese bloque de código. Es como para llenar el espacio. Los que tienen autos lo llamarían un cubrefaltas, un tapafaltas. Bien, esa instrucción no hace nada. Simplemente cumple con el requisito de que la función tenga un bloque, pero todavía yo no he dicho cuáles son las instrucciones que van a pertenecer a ese bloque. Aquí abajo, sin embargo, sí yo puse directamente la primera instrucción. Bien, ese silencio a mí me preocupa. No, no, ¿qué pasa? Yo, como dicen en mi campo, me pongo chivo. Tú supieras que así son todas las clases mías virtuales de la universidad. Ya, no sé, se acostumbró ya a eso. A Bien. menos que tenga dudas o algo, ¿no? Ujú, ujú. Pero por ahora todo bien. Perfecto. Entonces, fíjense, esta función que yo definí no recibe valores de entrada, pero tampoco retorna un resultado. Nosotros podemos crear funciones que reciban valores de entrada, datos de entrada. Vamos a crear una función que simplemente reciba un número. Vamos a hacer algo un poquito más complejo. Recibo un número y vamos a ver qué haga con ese número. Nos imprima la palabra hola el número de veces que nosotros le indiquemos. ¿De acuerdo? Una función bastante sencilla. Si vengo acá, vamos a llamar a esta función saludar veces, porque aquí nosotros le vamos a estar indicando cuántas veces se va a repetir el saludo. Vamos a dejarlo aquí como lo sugiere la inteligencia artificial. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a introducir un número y este mensaje, hola a todos, se va a recibir el número de veces que nosotros marquemos. Esta función, a diferencia de la otra, pues recibe un valor de entrada. En este punto donde yo he definido el nombre que va a tener la variable dentro, la variable que va a recibir el dato dentro de la función, se conoce como parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es un valor que debe de recibir la función. Repito, parámetro es un valor que debe recibir la función o que recibe, porque vamos a ver que también hay parámetros opcionales. Parámetro opcional es un dato que la función utiliza, pero que no necesariamente tenemos que pasárselo la primera vez que la vamos a invocar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en breve. Pero vamos a decir que los parámetros son los datos que están establecidos como requisito en la función. Entonces, para yo llamar o invocar esa función, ahora tengo un requerimiento, que es que tengo que pasarle el número de veces que yo quiero que se muestre el saludo. Fíjense que si yo no le pongo nada y ejecuto esto, obtengo un bonito error. Y el error que tengo es type error. ¿Por qué? Porque se espera un valor para veces, pero yo no le he proporcionado ninguno. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, yo tengo que pasarle, cuando ya yo pongo un parámetro que no es opcional, como es este caso, pues cada vez que yo invoque la función, tengo que proporcionarle el dato que ella necesita. Y ojo, tiene que ser del tipo de dato que ella espera recibir. En este caso es un número. Entonces le voy a poner 4 aquí y fíjense que ya no me marca error. Y si ejecutamos, tenemos el mensaje 4 veces. Y si le pongo 5, 5 veces, así sucesivamente. Perfecto. Entonces, esta que acabamos de hacer es una función que requiere parámetros. Ojo, parámetro es el dato que requiere la función.
cuando es definida. Pero el valor que yo le paso a la función cuando es invocada ya no se llama parámetro, se llama argumento. Fíjese, ¿qué es el parámetro? La variable que tiene la función en su definición, es decir, los datos que requiere para hacer una determinada acción. Mientras que el argumento es el valor concreto que va a utilizar la función. En este caso, ¿cuál es el argumento que estamos utilizando? 5. Y el parámetro, Veces. veces, es correcto. Muy bien. Entonces, claros hasta ahí. Ya no tenemos discrepancia entre los dos términos. ¿Cuándo es parámetro? Cuando lo definimos. ¿Cuándo es argumento? Cuando se le estamos pasando el valor concreto ya a la función al momento de ser invocada. Bien. Sí, Yagelis. Sí, maestro, yo tengo una pregunta. En este caso, ¿qué significaba la I que está luego de for? Ah, sí, eso lo que significa es que vamos a tener una variable dentro del ciclo for que la vamos a utilizar para iterar sobre los valores del listado que se está recorriendo. La función range es una función que me permite generar una lista con el número de elementos que yo le pase acá. Y cada uno de esos elementos de la lista que se crea al vuelo, pues es iterado sobre esta variable. Aquí no la estamos utilizando, pero es obligatorio nombrar una variable para almacenar cada uno de los valores de la lista en cada iteración. En el video de la clase pasada lo mencionamos a más detalle, por si quiere darle una revisada. Este nombre de la variable, decíamos, que quiero aclarar, en este caso es i, se suele utilizar i para nombrar a esta variable interna que utiliza el ciclo for para iterar sobre los valores de las listas. Sin embargo, podría tener cualquier nombre. La letra i se suele utilizar porque se suele llamar a cada repetición del bucle una iteración. Entonces, por eso generalmente se utiliza, y ya es costumbre vieja de cuando vinieron los primeros lenguajes de programación de alto nivel, sobre todo se popularizó con C, nombrarla I. Pero esto yo podría colocarle acá item o podría colocarle ves, lo que yo quiera, no hay problema. Pero por convención se utiliza la letra I. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, maestro, gracias. Siempre a la orden. Bien, entonces, ya estamos claros que las funciones pueden o no recibir parámetros. Y ahora nos faltaría un ejemplo de una función que devuelva un valor. Por ejemplo, vamos a hacer una función que calcule el ITEVIS. Vamos a llamarla calcular ITEVIS. Esta función va a recibir el monto al cual nosotros le vamos a calcular el ITEVIS y aquí vamos a estimarlo. Vamos a decir que el ITEVIS va a ser igual al monto multiplicado por 0.18. Y al final, ese valor que nos dé, lo vamos a retornar. Aquí debajo vamos a invocar a la función calcular ITEVIS para calcular el ITEVIS de una compra de 1.500 pesos, por ejemplo. Entonces aquí yo pongo calcular ITEVIS, le paso los 1.500 pesos y eso me tiene que devolver el valor. Pero si yo lo ejecuto acá, me lo está mostrando, eso está bien, pero hay un problema. En realidad, cuando nosotros utilizamos esto fuera de, wow, de Colab, que es donde estamos, cuando lo utilizamos fuera de un cuaderno de Jupyter, ese resultado no se muestra de forma automática. Esto es una funcionalidad específica de Colab, de Jupyter Notebook. Sin embargo, si nosotros queremos reutilizar este valor, una forma adecuada de reutilizarlo, porque aquí lo estamos visualizando solamente, pero si lo queremos reutilizar, ¿para qué? Para sumárselo al monto y poder estimar un nuevo valor, que sería el total. En ese caso, lo correcto sería almacenarlo dentro de una variable. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, acá la variable impuestos
para almacenar el valor del ITEVIS y podría tener entonces que el total sea igual, perdón, total sea igual al monto más impuestos. Pero eso lo vamos a hacer considerando que tengo que tener una variable que le vamos a pasar a calcular para poderlas reutilizar acá abajo. En vez de pasarle el monto directamente, lo pasé en una variable. Entonces, fíjense, mi variable monto son 1500. El impuesto lo calculo a través de la función calcular ITEVIS y eso me va a almacenar el monto calculado en esta variable llamada impuestos. Y de esa manera ya yo puedo obtener el valor total sumando el monto más los impuestos. Esto yo lo puedo hacer, puedo decirle a una variable que almacene el valor que retorna una función. Aquí yo no le estoy diciendo que almacene la función. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que me almacene el valor que devuelve la función. Bien. Ahí se cayó alguien aquí. Debo darle a admitir. Perfecto. Bien, hasta ahí. Sí. Entonces, ahí tenemos los tres ejemplos. Una función que no recibe ningún valor, pero tampoco devuelve nada. Una función que recibe un valor, pero no devuelve nada. Y tenemos una función que tanto recibe un valor como devuelve otro. Ojo, el número de parámetros que nosotros usemos, pues va a depender de lo que nosotros estemos trabajando en la función. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un caso, si yo tengo una función que, por ejemplo, sume dos números o multiplique dos números, o otro ejemplo, que me reciba el nombre y salario de un empleado para calcularle su nómina, pues en ese caso sería más de un parámetro de entrada. Y las funciones pueden precisamente almacenar múltiples valores de entrada. ¿Hay alguien con una que levantó la mano? Disculpe, que era que quería terminar la idea. No me fijé quién fue. ¿Puede volverla a levantar o hablar directamente? Ismael, dígame. Quería decirle que duró un tiempo en llegar porque aquí se fue el internet. Está bien, tranquilo. Las clases son grabadas. Vas a poder inmediatamente yo la suba, pues retomarla donde te quedaste. Ah, ok. Bien, entonces, ¿tienen preguntas sobre las funciones? Lo que remarqué fue como lo básico, ¿verdad? Pero tienen el video de 1 hora completo que pueden ver y rever las veces que sea necesario. Tienen que entender esto porque las funciones son el pan nuestro de cada día. Son sumamente importantes porque nos permiten reutilizar el código. Imagínense que yo cada vez que tenga que calcular el ITEVIS tenga que volver a escribir la fórmula. Si ya yo tengo la función que lo calcula, yo simplemente la reutilizaría, la invocaría donde quiera que yo necesite calcular el ITEVIS. Tengo una función calcular impuestos sobre la renta, que fue el otro ejemplo que hice, que ustedes vieron el código que tuvimos que escribir para calcularlo, pues imagínense que tengamos que escribirlo cada vez que lo necesitemos. Es mucho más útil crearlo como una función y reutilizarlo cada vez que nosotros lo necesitemos. Bien. Las funciones facilitan la reutilización de código y permiten que podamos descomponer nuestro programa, que puede ser un problema bastante complejo, en pequeñas partes reutilizables que podamos armar con ellas el rompecabezas que dé solución al problema general. Algo que yo le digo a los estudiantes es precisamente que lo escrito en el arte de la guerra de divide y vencerás se aplica también en la programación. Precisamente, en un inicio, los programas, estamos hablando de orígenes de la programación, los programas no estaban divididos en partes, se escribían de principio a fin, desde la línea 1 hasta la línea que termine. Si era 1 millón, el programa iniciaba en la línea 1 y terminaba en la línea 1 millón.
¿Cuál era el problema con eso? Si ocurría algún problema o error, había que buscarlo desde la línea 1 hasta la línea 1.000.000, porque en alguna parte de esa millón de líneas estaba el problema, pero nadie podía aislarlo a menos de que revise todo el programa. Además de que era una tarea bastante compleja y que agotaba y consumía mucho tiempo, no era factible continuar con ese modelo y lo que se decidió fue crear el esquema de subprogramación. ¿Qué planteó la subprogramación? Planteó un mecanismo que inicialmente fueron llamados procedimientos, donde yo podía dividir el programa, que era muy grande, en pequeñas partes. Por ejemplo, si yo soy el creador de Facebook, yo sé que Facebook tiene una funcionalidad para hacer login, pero tiene una funcionalidad para publicar contenido en el muro, pero tiene otra funcionalidad para buscar amigos. En lugar de yo crear un solo programa que haga todo eso, se crean pequeñas porciones de programas para cada funcionalidad. Una función para el login, una función para publicar el contenido, una función para buscar amigos. Y así, si ocurre un problema en el login, yo no tengo que buscar el problema en la función que busca los amigos, ¿se entiende? Sino que si hay un problema en el login, yo voy a ir específicamente a la función cuál, que se encarga del login, ¿sí o no? Este silencio es preocupante porque yo sí espero una respuesta en este caso. Sí, profe. Sí. Bien, entonces, nadie tiene dudas y preguntas sobre lo que vimos para pasar a la parte de los parámetros opcionales. Ok, un parámetro opcional es un valor que nosotros vamos a colocar por defecto. ¿Qué nos garantiza esto? Bueno, que podamos utilizar la función aunque no le pasemos ningún valor por defecto. Por ejemplo, vamos a utilizar una función. Voy a dejar estos ejemplos ahí por si alguien lo quiere. Vamos a crear una función que se llame multiplicar. Y lo que va a hacer esta función es que va a multiplicar por 2. Vamos a llamarlo duplicar. Va a multiplicar por 2 cualquier número que nosotros le pasemos como argumento. Entonces, vamos a definir la función, duplicar, número, y retornamos ese número multiplicado por 2. Aquí, esto no va. Perfecto. Entonces, vamos a llamar la función duplicar. Escribo duplicar aquí. Le paso un valor, por ejemplo, 4. ¿Qué me debe de retornar eso? Me debe retornar 8, porque 4 por 2, 8. Si ejecutamos, ahí tenemos mi 8. Mi función funciona, valga la redundancia, de la manera esperada. Pero si yo no le paso ningún argumento ahora mismo, ¿qué va a pasar? Va a dar error, porque la función está esperando que obligatoriamente yo le pase un número para empezar a hacer su trabajo. Entonces, los parámetros opcionales permiten que yo pueda asignarle a cada parámetro un valor por defecto. Y de esa manera, ese valor puede ser omitido cuando yo estoy llamando a la función. Si yo, por ejemplo, al número le pongo por defecto el valor 1, eso hace que este parámetro sea opcional. Porque si yo no le paso ningún número, ¿qué número va a tener? El número 1. El 1. Entonces, fíjense que si yo le doy a ejecutar ahora, tengo el 2 y no da error. ¿Por qué? Porque ya el parámetro no es obligatorio, es opcional. Bien. Bien, pues si no hay más dudas, vamos a pasar entonces al siguiente. Yo tengo una pregunta ahí. Dígame. Si usted le asignara un valor, ¿le diera error o multiplicara partiendo del valor que le asigne? No, no, sustituye el valor por defecto por el que yo le paso. Si yo vuelvo y le paso el 4, tenemos el 8 de nuevo. Oh, ok. Este valor solamente lo va a tomar en cuenta si no le pasa ningún argumento. Una cosa es que hay que tener cuidado con esto, se me está olvidando.
Porque los parámetros en Python son posicionales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro y tengo este primer parámetro, vamos a llamar a esta función multiplicar. Y vamos a multiplicar un número por un factor, por ejemplo, aquí lo voy a poner factor, que va a ser el valor por el cual lo vamos a multiplicar, ¿de acuerdo? Fíjese, ya esta función recibe dos argumentos, pero me está incluso, yo quería provocar el error, pero él me lo está mostrando por defecto. Fíjese que yo puse este parámetro, que no es opcional, lo estoy tratando de colocar después de un opcional, y me está marcando error. Le decía que tenía que tener cuidado, es precisamente, él se lo está avisando aquí, pero si están utilizando alguna herramienta que no se lo avise, esto no se debe de hacer. El parámetro opcional debe estar de último. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo este opcional, si yo le estoy pasando un 4 aquí, yo estoy asumiendo que se lo estoy pasando a este, por ejemplo. Y digo, no, el factor es 4, el número 1 está, voy a dejar el valor por defecto. Él dice, no, aquí hay problema. ¿Por qué? Porque él trata de pasarle el 4 a este. Y entonces este se queda sin qué? Sin valor asignado. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo tengo un parámetro, uno de los parámetros que recibe mi función es opcional, debe estar de último. Y los que son obligatorios al principio, para que no haya ese error. Entonces, ya aquí yo estoy pasando por defecto el valor de multiplicación, el factor de multiplicación, que sería 4. Y el que se está quedando en número, como no estoy pasando el segundo parámetro, pues él está asumiendo 1. Si yo ejecuto esto aquí, me va a mostrar, oh, ¿qué pasó? Ah, dice duplicar, perdón, multiplicar. No debería ni siquiera de haber funcionado. Ahí pasó que se queda en memoria. Lo que tú defines aquí, se queda en memoria. Pero bien, multiplicar, que es el nombre que le dimos a la función ahora, le estamos pasando el 4. ¿Qué nos va a mostrar? 4, porque 4 por 1, ¿cuánto es? 4. Ahora, si yo le paso el segundo parámetro, que sería decirle, multiplícame el número 2 por 4, pues en ese caso ahí tenemos el 8. Entonces, mucho cuidado con los parámetros opcionales. Deben de estar al último en el listado de parámetros. ¿De acuerdo? Si todos son opcionales, bueno, ahí ya la cosa cambia. Pero si hay uno de ellos que es obligatorio, debe estar al principio. Y los opcionales deben de estar al final. Bien. Les avisé esto para que no le pase ese error. Preguntas hasta ahí de lo que vimos ahora. No hay preguntas. Bien, pues vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a hablar de los módulos en Python. ¿Qué es un módulo? Un módulo es una forma que los lenguajes de programación disponen para reutilizar código. Es básicamente en Python uno o más archivos que contienen código Python que nosotros podemos reutilizar. Dicho esto, un módulo en Python es cualquier archivo de Python con extensión .py, ¿de acuerdo? .py. Ahora vamos a ver en qué consiste esto. Voy a crear aquí un pequeño archivo. Vamos a crear un archivo nuevo. Y lo voy a llamar mi módulo .py. Dentro de ese módulo, yo voy a crear un par de funciones. Voy a crear una función sumar. Le voy a colocar aquí que si suman x más y, me retorne el resultado de x más y. Voy a pasar la función duplicar que creamos aquí también. Y voy a colocar que reciba el número obligatorio. Y aquí el factor de multiplicación va a ser, vamos a llamarlo a multiplicar.
el factor por defecto va a ser 2, lo que significa que yo siempre voy a tener que pasarle el número que quiero multiplicar y le puse por valor por defecto por 2. En caso de que yo quiera multiplicar por otro número, tendría que pasarle el segundo parámetro. Bien. Y vamos a ponerle aquí que muestre el resultado. En lugar de devolver un valor, le voy a poner que muestre el resultado, que sería número por factor. Excelente. Entonces, fíjense, en ese archivo que yo llamé mi módulo.py, yo tengo definidas dos funciones, pero también podría tener una constante. Vamos a colocar aquí una constante llamada color. Note que las constantes en Python no existen como tales, sino que cada vez que nosotros queramos considerar un valor como constante, simplemente los escribimos en mayúsculas. Y los programadores que ven ese código en mayúscula asumen que el valor que está en esa variable no debe de ser cambiado. Esto es importante que lo entiendan, porque en otros lenguajes de programación sí existe el concepto de constante. Una constante es similar a una variable, un espacio en memoria donde se almacena un valor. Sin embargo, a diferencia de las variables, las constantes, como su nombre lo indican, su valor no cambia a lo largo de la ejecución del programa. En Python no existe la constante como tal, pero por convención se determinó que toda variable nombrada enteramente en mayúscula sea tratada como si fuera una constante. Entonces, esto es un valor que se va a colocar fijo y que nadie debe de cambiar, ¿de acuerdo? Voy a colocar aquí rojo. Pero puedo tener una variable también. Yo puedo crear una variable llamada usuario y le voy a dar el valor de admin. Entonces, fíjense, yo en este módulo que he creado, que es un archivo que contiene código Python reutilizable, yo he definido dos funciones y he guardado una constante llamada color, que guarda el color rojo, y una variable llamada usuario que guarda el valor admin. Eso que yo hice ahí es algo distinto a lo que nosotros hemos hecho. Claro que no. ¿De acuerdo? Simplemente, lo único es que yo he creado el archivo con extensión .py en lugar de la extensión IPYNB que estamos acostumbrados a utilizar hasta ahora. La extensión .py es la extensión por defecto original de Python. La que hemos estado utilizando, la hemos estado utilizando porque es la extensión que utiliza Jupyter Notebook, que es la herramienta que está utilizando Colab para permitirnos gestionar y escribir código Python. Pero vamos a decir, la extensión por defecto del lenguaje es .py. Entonces, volvemos ya. Yo voy a cerrar esto porque ustedes vieron que no tiene ninguna magia. Vamos a introducir cómo podemos nosotros utilizar los módulos. Ya sabemos qué son los módulos. Son archivos que contienen código que nosotros podemos reutilizar. Ese código lo podemos haber hecho nosotros mismos, como es lo que voy a hacer ahora por razones didácticas, pero podemos utilizar también módulos de terceros o módulos predefinidos. Ya saben la diferencia. ¿Cuándo es un módulo predefinido? ¿Cuándo viene con quién? Python. Con Python, cuando viene con el lenguaje. Yo instalo Python y ya tengo esos módulos. Eso es un módulo predefinido. Ahora, cuando yo instalo un módulo de tercero, que vamos a ver cómo podemos hacer eso. Cuando yo instalo un módulo de tercero, pues ese módulo lo hizo alguien más y lo puso en internet para que nosotros lo podamos descargar en nuestra computadora y reutilizar. Y por último están los módulos definidos por el usuario, que son los módulos que nosotros mismos hacemos. Por ejemplo, yo hice una superfunción que calcula el ITEVIS y yo sé que la voy a utilizar en varios programas, pues la tomo y simplemente la importo, como vamos a ver, para reutilizarla en el nuevo programa y no tengo que volverla a hacer desde cero. Entonces, ya que sabemos qué es un módulo, vamos a ver cómo podemos utilizar los módulos. Los módulos se utilizan a través de la importación. La importación es decirle a Python que nosotros vamos a estar utilizando un módulo o que vamos a estar utilizando parte de él. Para importar un módulo en Python se utiliza la palabra clave import.
y el nombre del módulo que nosotros queremos importar, que en este caso le puse mi módulo, ¿no? Le puse mi módulo. De esa manera le estamos diciendo a Python que queremos utilizar el código que está en ese módulo. Ahora, ya Python sabe eso. Si yo lo ejecuto aquí, no hay ningún error. ¿Por qué? Porque tengo el archivo en el mismo contexto en donde está mi cuaderno de Jupyter. Esto es sumamente importante. Si yo creara este módulo en mi computadora, ¿funcionaría? Esto aquí arriba. A ver, un valiente o una valiente. ¿Funcionaría si yo este archivo lo hubiera creado en mi computadora solamente? No, 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 porque esto ¿dónde está? En mi computadora. no, eso está en esa Colab. plataforma web. Entonces, en Colab fue que tuve que crear el módulo. Bien, si fuera en mi computadora, tendría que tener este módulo en mi computadora. Entonces, como están en el mismo contexto, están en la nube los dos, pues al momento de yo decirle, importa mi módulo, él lo ve y lo importa. Y ya yo lo puedo utilizar. Esa es la primera parte, importarlo. Ahora bien, ¿cómo yo uso el código que está dentro del módulo? Fíjese que aquí yo tengo las funciones, por ejemplo, sumar, ¿verdad? Yo quiero usar la función sumar aquí. Fíjense que no tengo ninguna función llamada sumar. Tengo saludar veces, tengo calcular ITEVIS, tengo calcular total, tengo duplicar, pero no tengo sumar. Pero yo quiero sumar. Ya que yo importé el módulo, ya yo puedo utilizar el código que está dentro del módulo. ¿Cómo lo hago? Referenciando el nombre del módulo, que en este caso es mi módulo, y el nombre de la función que yo quiero utilizar, que en este caso es sumar. De esa manera, yo solamente tengo ahora que pasarle los valores que quiero sumar. Vamos a pasarle 4 y 5. Esto debería de darnos 9, ¿de acuerdo? Vamos a darle a ejecutar y fíjense, obtenemos 9. ¿Por qué esto funciona? Porque importamos el módulo. ¿Qué pasa si yo no importo el módulo? A pesar de que están en el mismo contexto, a pesar de que yo estoy escribiendo el nombre del módulo acá, y a pesar de que estoy diciendo que dentro de ese módulo hay una función que se llama sumar, cuando yo ejecuto, bueno, ya fue cargada en memoria, ahí como quiera, el contexto la cargó. Pero si se fijan, me lo muestra en amarillo. Eso lo que indica es que él no sabe de dónde sale esto. Lo que pasa es que yo mencionaba, no sé si ustedes lo recuerdan, que algo que tiene una funcionalidad que tiene Colab es que es similar a cuando nosotros estamos montando bicicleta por primera vez. Nuestros padres nos compran la bicicleta, pero nos la compran con unas rueditas que evitan que si nos caemos, pues que no sea, bueno, trata de evitar que no nos cae, que no nos caemos de la bicicleta. Sin embargo, si nos caemos también nos ayuda un poquito porque no llega a caernos por completo la bicicleta encima del pie. Entonces, son protecciones que tiene el Colab. Tiene estas protecciones que guarda el contexto general de cada una de las plantillas de código que nosotros creamos. Y a pesar, fíjese, de que yo ya quité la importación, como él lo hizo previamente, él mantiene ese contexto. Sería diferente si lo ejecutamos en mi máquina local, para que usted entienda, donde no tendríamos esa protección. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Fíjense, yo tengo acá el programa principal. Vamos a crear un módulo. Le voy a llamar módulo 1.py. Y le voy a poner aquí en módulo 1 una pequeña función llamada saludar, que simplemente diga hola desde el módulo. Bueno, él dice hola, ¿cómo estás? Le voy a dejar así. Entonces, fíjense, si yo vengo acá, importo el módulo 1, todo bien, luego lo llamo módulo 1.saludar. Voy a saludar que le puse, ahora voy a hacer cosas. Porque lo creé donde no era. Aquí en módulo 1 es que tenemos que poner la función. Ahora sí. Si yo importo módulo 1 y lo llamo módulo 1.saludar,
Si yo ejecuto, tengo mi mensaje, hola, ¿cómo estás? Todo perfecto, genial. Pero si yo quito esta importación, ¿qué va a pasar? Me dice, no, mira, ese nombre que tú estás colocando en módulo uno, yo no lo entiendo. Yo no sé qué es lo que tú me estás mandando a decir con módulo uno. Entonces, fíjense que aquí sí me da error porque él no reconoce ese nombre. Sin embargo, aquí en Colab, la rodita evita que yo me caiga. Me dice, no, mira, no hay problema, tú puedes seguir ejecutando eso porque yo tengo un sistema de protección que garantiza que yo tenga en memoria todo lo que tú me dijiste que cargue. Bien, pero para que sepan que la importación es necesaria, porque en apariencia esto podría decir que no, que yo puedo empezar a escribir mi módulo punto tal cosa y eso va a funcionar. Ya vieron que no es así. José Javier, tiene una duda. No es una duda, sino era un aporte. Ah, bien, Yo perfecto. estuve en una conferencia y literalmente los conferenciantes, que eran dos, nos abrieron su GitHub y de ahí uno bajaba el código de ellos y tenía que importarlo para trabajar encima del código de ellos. Ujú. También, como habían personas que tuvieron problemas con GitHub, lo bajaron de un drive. Esto es muy interesante porque tú puedes probar código Sí, de manera inmediata. sí. Yo encontré un programita que te crea códigos QR Ujú. y tiene tres módulos. Uno que solo crea el código y otro que en base a ese primero te le da formato al código. Lo pones redondeado con las orillas, de color, etcétera. Así que siempre hay mucha información por ahí que uno puede encontrar para resolver problemas. Con eso yo resolví un problema que había en la iglesia, que cada vez que quería un QR tenía que usar una aplicación de tercero y le cobraban. Entonces ya ahora podemos crear QR ilimitados sin pagarle a nadie. Es correcto. Me van a disculpar un momento, disculpa, un momento, por favor. Bien, disculpen la interrupción. Entonces, ya sabemos que importando el módulo podemos reutilizar el código que el módulo contiene. Pero fíjense, puede ser un tanto engorroso que si yo cada vez vaya a utilizar alguna de los elementos programáticos que están dentro del módulo, el tener que estar escribiendo el nombre del módulo, punto, el nombre del elemento que yo quiero reutilizar. ¿A ustedes les parece cómodo? A mí me resulta engorroso. A mí me gustaría de manera más natural llamar directamente de ese módulo aquello que yo necesito. Ojo, cuando importamos el módulo así, import, nombre de módulo, estamos trayendo a nuestro programa todo el código del módulo, lo vayamos a utilizar o no. ¿Se entiende esta parte? Entonces, suponiendo que de este código yo solamente quiero este valor, pues de todas formas, aunque yo no vaya a utilizar lo otro, buenas noches, mi amor. Que descanse. Disculpen.
Bien, entonces, cuando yo utilizo import de esta manera, voy a traer todo el contenido del módulo, aunque no lo vaya a utilizar. Entonces, aparte, otro inconveniente es que voy a tener que estar escribiendo siempre, a pesar de haberlo importado, el nombre del módulo, punto, el nombre del elemento que quiero utilizar. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo podemos traer de un módulo que puede ser muy grande, con muchas cosas? Porque esto es un ejemplo didáctico, pero vamos a suponer que es un módulo más grande que tiene 5.000 funciones, tiene, no sé, eh, 30 constantes, 500 variables y la queremos reutilizar una o dos de esas que están ahí. ¿Cómo lo hacemos? Para no traer todo ese código que no vamos a estar utilizando. Va a traer complejidad a nuestro programa porque va a cargarse en memoria toda esa información a pesar de que no la vamos a estar utilizando. Entonces, para eso es que está la segunda forma de importación. Siguiendo este mismo ejemplo, vamos a suponer que yo solamente quiero utilizar la función multiplicar y lo otro no me interesa. ¿Cómo lo hago? Puedo venir acá y decirle from el nombre del módulo, que en este caso es mi módulo, importa solo lo que yo necesito, que es la función, dijimos multiplicar. De esta manera, de todo mi módulo, yo solamente estoy trayendo la función multiplicar, con el beneficio adicional de que ahora para utilizarla no tengo que escribir mi módulo punto multiplicar, sino que puedo escribir directamente el nombre de la función que importé, que es multiplicar. Entonces, fíjense que ahora se lee mejor y yo puedo seguir utilizando la función que está definida en el módulo. ¿Se entiende? Si pongo import nombre del módulo, trae todo lo que tiene el módulo, aunque yo no lo vaya a usar. Si yo solamente quiero usar algo específicamente de ese módulo, pongo from, es decir, desde mi módulo o el módulo que sea que yo vaya a utilizar, importa esto que yo voy a utilizar solamente y lo demás lo descartamos. Profesor, yo tengo que hacerlo por cada cosa que yo quiera, esto que está aquí. No, puedo separar por coma las cosas que quiero. Bien, por coma, ¿no? En este caso, yo estoy importando tanto la función multiplicar como la constante color. ¿Y tienen que ser dos? No, puedo traer también usuario, puedo traer también sumar, que es la otra función, ¿verdad? Y no hay ningún problema con eso. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? En este caso, estamos usando un módulo definido por el usuario. Vamos a ver ahora que podemos importar también módulos definidos por terceros y módulos predefinidos. ¿Preguntas, críticas, sugerencias, comentarios? Ah, bien, ya son las 9:30 y no quiero pasarle de tiempo porque ya me han dicho de eso algunos de ustedes. Entonces vamos a finalizar en tiempo y vamos a seguir profundizando este tema a través de los videos. Y esta semana vamos a trabajar un tema bastante interesante. Con esto de los módulos nosotros cerramos la parte de fundamentos de Python y vamos a entrar ya a la parte que tiene que ver con el paradigma de programación más utilizado en el mundo, que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo Python implementa este paradigma para hacer aún más sencilla la reutilización de código y la resolución a problemas del mundo real. Todo eso lo vamos a ver aquí. En los videos de esta semana vamos a subir videos de cómo podemos manejar archivos a través de un módulo que es predefinido que se llama CSV. Vamos a ver cómo podemos leer archivos CSV y cómo podemos guardar información dentro de archivos CSV. Aprovechando que finalizamos la clase, voy a decirles que voy a pasar la lista, me van a dar un momento para que no se vayan y vamos a hablarle 2 minutos del trabajo final. El trabajo final es bastante sencillito. De trabajo final les voy a colocar una agenda de contactos.
La agenda de contactos va a permitir registrar personas con su número de teléfono y su correo electrónico. Cada uno va a tener asignado un ID único. Y en esta agenda telefónica se van a estar guardando los datos en un archivo CSV. En lugar de una base de datos, vamos a utilizar un archivo CSV para almacenar de forma permanente la información que ejecutamos. Esta agenda telefónica va a permitir realizar búsquedas. Por ejemplo, yo sé que tengo a Manuel ahí, busco Manuel y debe de traerme el número de teléfono de Manuel y su correo electrónico. Todo esto ustedes lo van a ver en detalle. Yo simplemente le estoy diciendo así a grosso modo lo que les voy a colocar como práctica final. Se lo aviso ahora porque, como le había dicho, van a tener 2 semanas para desarrollarla y pueden ir ya pensando y analizando cómo lo van a hacer. Yo mañana le voy a subir la práctica final. Es decir, para que vean en qué consiste y ustedes la analicen y cualquier duda que tengan, pues me la hagan llegar con tiempo, cosa que para la sexta semana puedan tenerla realizada. Esta es la cuarta. Entonces, esta semana vamos a ver todo eso, cómo usted puede gestionar archivos para guardar información. Así que trate de ver esos videos y realizar las prácticas seculares que les voy a colocar al respecto, para que ya cuando vaya a hacer la práctica final estén más familiarizados. Recuerden que la práctica final es en grupo, así que vamos a formar grupos para esa presentación de ese trabajo final. ¿Les parece bien o quieren algo un poquito más complicado? Si me dicen que es muy fácil, yo le pongo algo más complicado. Mi idea original era hacerla algo más complicado todavía, pero en vista en que han tenido la mayoría retraso con las prácticas y esto va a incidir en su práctica final, pues no quise colocarle algo muy complicado. Bien, ¿están de acuerdo con la práctica final o le pongo otra más complicada? Está bien. Pónganos una más complicada, algunos. Pónganos a elegir. Que el que quiera entregar la Ok, sencilla, la les voy entregue, y que a poner entrega. dos opciones. Ujú. La que originalmente queríamos y la que le acabo de mencionar de la agenda telefónica. Profesor, disculpe, Sí, ¿para cuándo se va a entregar la práctica? ¿Y cuándo va a poner las instrucciones? sí, las instrucciones mañana y la práctica van a tener 2 semanas la final para entregarla. Dame un momento para pasar la asistencia. Bien, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora. No, todo claro, nunca Altiz, nunca Viva, nada de eso usamos aquí. Tricón. Bien, chicos, pues si no hay preguntas y si no hay dudas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Espero que sea de beneficio para todos. Recuerden que si usted tiene alguna duda posteriormente, revisando el video, dice, mira, esta parte sí tengo una duda, usted puede escribirme, no hay ningún problema. Yo siempre estoy pendiente cuando me hacen alguna pregunta o tienen alguna duda. Entonces, sin más que nada que agregar, que tengan feliz resto de la noche y seguimos en contacto. Igual, Igual, buenas pase noches. Gracias, buena noche. profesor. Pásenla bien. Hacen Gracias. buenas noches. Pasen buenas noches.